Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Te besé en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te besé en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. De acuerdo a las pericias realizadas, se confirma que los restos óseos encontrados en el batallón 14 de Infantería pertenecen al maestro Julio Castro, quien fuera detenido en Montevideo el 1 de agosto de 1977 en un operativo del Servicio de Inteligencia y Defensa a los 68 años de edad. El informe de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, doctor Tabre Vázquez, de alguna manera ratificaba la información anterior y establecía la detención del maestro Castro en el mismo lugar y con la misma fecha, su traslado a la casona de la avenida Millán, y allí manifestaba que sus restos habían sido enterrados en el predio del batallón 1 de paracaidistas número 14, después habían sido exhumados y cremados y sus cenizas y restos esparcidos en la zona. Obviamente, a la luz de la información que les acabamos de transmitir al inicio de esta conferencia de prensa, estos datos eran absolutamente equivocados. Es mi desesperación de esposa que desde el 1 de agosto nada sé de mi marido, la que me lleva a pedirle con todo respeto me conceda una entrevista. Hace hoy 57 días de la desaparición de mi esposo, sin que se me comunique nada, sin que se responda a mis reiteradas gestiones ante las autoridades correspondientes. Mi esposo es Julio Castro, el que fuera su maestro en la escuela Sanguinetti. Estoy segura que usted tiene que recordarlo por su excepcional calidad docente, su gran bondad, su sensibilidad humana, así como Julio Castro tenía presente en usted al pequeño escolar. ¿Qué vinculación tiene con Julio Castro con el conocimiento, doctor? Testigo. Ajá. Testigo porque usted fue alumno de Julio Castro. Nunca. Él era maestro de sexto y yo fui hasta tercer año en la escuela Sanguinetti. ¿Lo conoció a Julio Castro? Nunca. ¿Y entonces qué testificó Álvarez? Las preguntas, no puedo decir de las preguntas. Lo único que dije es que la fiscal no puede hacer declaraciones violando la ley 15.365, artículo 33, inciso 5, como ya ha ocurrido, y yo denuncié a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de Operaciones. Le pedí al juez que no volviera... ¿Qué declaraciones hizo la fiscal Álvarez? Ay, no sé. Porque la muerte no es una cuestión solo de los muertos, es una responsabilidad de los vivos. Es decir, los muertos no se entierran solos.
¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van? Ya sé, dice ella, ya sé que podés morir tranquila, claro, ahora tenés la nietita ya, y en serio, porque antes siempre uno tenía la esperanza, pero con la esperanza no se vive, nunca podíamos concretar nada, y ahora que de repente estén ella en carne y hueso, y que diga, abuela, eso no se paga con nada. Que los militares se dejen de decir mentiras o cosas que no, como que no hicieron nada, y que digan lo que hicieron, que le digan a la gente lo que hicieron, que será la única forma que podrán vivir tranquilos el resto de sus vidas. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? Yo pienso que tengo toda la responsabilidad que tuvimos todos los militares que estábamos en actividad en aquel momento y que no participamos directamente en la operación antisubversiva propiamente dicha. Es decir, una gran responsabilidad moral por haber apoyado moralmente todas esas actitudes de rigor extremo para derrotar rápidamente a la guerrilla, pero resultó que en realidad no era la tal guerrilla que ya se había terminado, sino que se transformaron en acciones que violentaron los más elementales derechos humanos de la persona detenida. En estos últimos 25 años, damas y caballeros, las Fuerzas Armadas han pagado un precio muy alto en nombre de la paz, de la tolerancia, de un silencio austero que flechó la cancha y que permitió que se violentara y tergiversara la historia. Esa actitud noble y de entrega sirvió solamente para obtener un producto diametralmente opuesto a la verdad de lo sucedido en los últimos 40 años. Y así resulta la escandalosa paradoja de que aquellos que defendieron la patria con devoción y lealtad, victoriosos en la guerra, no solamente no reciben un merecido reconocimiento, sino que además ocupan el banquillo de los acusados y las cárceles. Hay otros compañeros míos también que no sé si quedaban, declararon, ¿no? Yo le sacaba la sábana y la tiraba al pozo. Y la tirábamos tierra, ¿ves? Del batallón hasta el pozo, ¿en qué la llevabas? En el sí. Se le echaba cal. En ese tiempo había cal en piedra. Y le echaban cal y agua. En declaraciones a Últimas Noticias, el presidente del Círculo Militar, el general retirado Ricardo Galarza, dijo que quienes quieren anular la ley de caducidad tienen un curro que alimentan con denuncias. Dicen que tienen cadáveres en uno u otro lugar, después nunca aparecen, pero ellos siguen, sostuvo Galarza. Yo pienso que es imprescindible que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas pidan perdón a la sociedad por todos estos acontecimientos del pasado. Es una reparación ética institucional que le debemos a la sociedad uruguaya, a los militares que estamos en actividad en aquel momento, y
Por ese hecho, entiendo que los comandantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, que fue la fuerza más involucrada en estos temas y más representativa de la fuerza como tal, que debe pedir perdón, porque si bien los comandantes son responsables de la fuerza mientras están en actividad, son representativos de esa fuerza en todo tiempo histórico, y a ellos les corresponde pedir perdón como un gesto sublime de humildad y de reconocimiento de haber salido del camino artiguista de la clemencia para los vencidos. ¿Cómo arrepentir? ¿Cómo arrepentir? Nada, no es un mea culpa. ¿Cómo? Hacerse responsable de los hechos de la dictadura. Pedir perdón antes de caer de espalda que de rodillas. El Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar. El Ejército Nacional no aceptará, tolerará ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas. Quien les habla comete errores y faltas a diario, como todo ser humano. Pero hoy estamos hablando de delitos, y esa es una línea que este comandante y su ejército no pasarán. Así cotidiana del atardecer, ¿a dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? Y la fuerza que me dan para seguir con ustedes, luchando siempre para que nunca más pase lo mismo en nuestro país, que nunca más no sea una palabra, que nunca más sea el nunca más desaparecidos ni dictaduras en Uruguay. Esa es mi manera de pensar. Gracias a todos. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos, te ves en la noche.